Oh, ahí está. Bueno, pues muchas gracias al simposio anterior, que además fueron muy puntuales. Vamos a empezar entonces ahora con el simposio de cardiología deportiva. Hace apenas una hora tuvimos un simposio de cardiología preventiva para tratar de indagar un poco en qué es lo que los cardiólogos tenemos que hacer para prevenir riesgo cardiovascular y para establecer estrategias adecuadas no solo de cálculo de este riesgo, sino de atención al riesgo. Pero ahorita nos vamos a ir a otro lado, donde verdaderamente vamos a hablar de las repercusiones y de las influencias que tiene algo como lo es el deporte en el corazón, tanto de pacientes que son sanos como de pacientes que tienen cardiopatía. Y esto es lo que hace muy vivo realmente este simposio, porque hablar de los alcances que tiene un atleta, sobre todo un atleta de alto rendimiento, y sus repercusiones a nivel cardiovascular resulta muy interesante y siempre es muy apasionante, porque los niveles a los que puede llegar verdaderamente son inusitados. Y tan es así que a seguir de este simposio vamos a tener un taller justo en el auditorio con un atleta olímpico en el que vamos a hacer una prueba de ejercicio cardiopulmonar en él. Entonces, me parece que esto va a ser de bastante ayuda para todos, para comprender los alcances de la cardiología deportiva en distintos contextos clínicos. Vamos a empezar con el primer contexto clínico al respecto, y es que el deporte, aún a pesar de que es bueno, es aconsejado y tiene, por supuesto, un nivel de evidencia fuerte y sustentable en la gran mayoría de los pacientes, puede tener, como todo en medicina, un exceso y caer en este exceso puede tener repercusiones cardiovasculares importantes. A este exceso, evidentemente el corazón responde como un órgano muscular que también se cansa, se fatiga y que va tolerando una carga. Primero para producir adaptación, pero después para quizás reclamar por tanta hiperadaptación. Y esto se llama corazón de atleta. Entonces, para comenzar justamente a contextualizar el tema de la cardiología deportiva, vamos a darle la palabra al doctor Luis Camas Trujillo, que él es médico del deporte, especialista en rehabilitación cardíaca. Hoy día es rehabilitador cardíaco del grupo Cuore y él va a empezar con el tema que viene a hablarnos sobre core atleta y los límites de la práctica deportiva. Un aplauso para Luis Camas, por favor. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de core atleta y justamente los límites de la práctica deportiva. Para empezar, hay que definir qué es core atleta, qué es un atleta y qué es justamente la práctica deportiva. Entonces, el British Medical Journal lo define como el conjunto de remodelado estructural, funcional y eléctrico que se desarrolla por el entrenamiento a medida de adaptación, ¿no? Podemos ver que el core atleta lo podemos encontrar tanto en cambios estructurales como en cambios eléctricos y, por supuesto, cambios funcionales y periféricos. Estaremos ahondando en cada uno de ellos, pero primero tenemos que definir core atleta y entonces tenemos que saber qué es un atleta, porque este remodelado no nos pasa a todos los que hacemos ejercicio, sino a cierta población en específico. Entonces, un atleta, por definición, es un individuo que realiza ejercicio regular y que sobre todo participa en deportes competitivos, pero podemos clasificarlos de acuerdo al tiempo que pasan estas personas en la práctica deportiva y tenemos personas recreacionales, aquellos que entrenamos más de 4 horas a la semana, competitivos entre 6 y 10 y sobre todo los elite que entrenan más de 10 horas a la semana, ¿no? Veremos que el core atleta sobre todo afecta o es más representativo a las personas que tienen como predominancia el entrenamiento de resistencia aeróbica, pero es bien importante que el paciente pueda tener la carga genética para poder desarrollar este tipo de remodelado. Sin la carga genética, esta entidad no se presenta, ¿no? Nos quedan algunas preguntas todavía por dilucidar, sobre todo qué tan relacionado está el core atleta con la muerte súbita, qué tan relacionado está con la aparición de arritmias
venas ventriculares y el tema de por qué los atletas tienen mayor calcificación coronaria que la población en general. Entonces, el hecho de que una persona pueda remodelar su corazón funcional, eléctrico y estructural tiene cambios positivos que sobre todo le van a dar ventaja competitiva, por supuesto. Tenemos un terreno gris, que son las preguntas que les acabo de mencionar, y tenemos un terreno negativo, donde el coratleta predomina sobre todo la aparición de algunas arritmias, fibrilación auricular es la principal, pero también tenemos disfunción del seno coronario, ¿no? Entonces, la pregunta obligada es, ¿el core atleta se presenta en cualquier persona que hace ejercicio? Y bueno, pues ya vemos que la respuesta es que no. Tenemos que tener una carga genética que tenga esta predominancia para que el core atleta pueda manifestarse y tiene que ver con los genes que regulan algunos sustratos, por ejemplo, el tema miocárdico, la predominancia de metabolismo energético, la estructura del nodo sinusal y el remodelado sobre todo. Veremos entonces que a pesar de que personas tengan el mismo estímulo sometido a entrenamiento, tenemos aquí la resonancia de 3 sujetos que tienen una carga de entrenamiento similares y que sobre todo son 3 atletas elite, pero vemos que el remodelado de cada uno de ellos es completamente distinto. Tenemos que ellos entrenan entre 18 y 20 horas a la semana, pero pueden ustedes ver, sobre todo justamente en la parte de el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y el espesor del septo ventricular, que en algunos, sobre todo en aquellos que tienen menos carga genética, el remodelado no es tan importante. El lado derecho de las diapositivas pueden ver el extremo donde tenemos volúmenes por encima de 150 mililitros y espesores de 15 milímetros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Vemos que no es tanto cuánto tiempo podemos entrenar, sino más bien qué tan expuesto estoy hacia la carga genética y sobre todo los factores ambientales, como cualquier otro episodio genético, ¿no? Dentro de la carga ambiental, lo principal y hasta donde se había intentado buscar es el tipo de deporte que se practica. Vemos así que más adelante tendremos la clasificación clásica de los deportes entre estáticos y dinámicos, pero algunos factores que podemos nosotros diferenciar es la intensidad del esfuerzo, si el paciente es hombre, es mujer, sobre todo la predominancia étnica, si tiene o no comorbilidades, la dieta a la que está sometido y el lugar de entrenamiento, altitud, clima, ese tipo de situaciones también afectan el remodelado cardíaco, ¿no? Y entonces veremos que el remodelado se va a llevar a cabo en 2 variantes. La primera de ellas es fisiológica, porque eso precisamente genera ventajas competitivas, el poder correr más rápido, el saltar más alto, el tolerar esfuerzos por más periodo de tiempo, tiene que ver con el remodelado cardíaco, por supuesto. Pero si el remodelado se inclina hacia la parte patológica, veremos que existen complicaciones. Entonces, es ahí donde entra toda la carga genética. Y entonces, la pregunta que sigue es, ¿todo tipo de ejercicio repercute de igual forma en el corazón? Y veremos que no. Tenemos una hipótesis de Morgenroth, que es un estudio ya bastante antiguo, pero que nos ejemplifica sobre todo dividiendo como en 2 espectros, el primero en aquellos ejercicios de resistencia aeróbica y el segundo en ejercicios de predominancia de fuerza, los cambios que puedo esperar yo en el remodelado cardíaco, ¿no? Entonces, veremos que en el extremo de resistencia aeróbica los corazones son más grandes, tienen más estrés diastólico, aumenta la masa cardíaca y el diámetro ventricular también va a generar este aumento. Por el contrario, en aquellos deportes que tienen una predominancia estática con aumentos de presiones intraventriculares, tenemos que los remodelados son bastante distintos. Entonces, de manera general podemos dividir aquellos ejercicios que tienen que ver con la resistencia aeróbica o lo que conocemos como endurance, llámese carrera, triatlón, ciclismo, etcétera. Y la característica general de este tipo de deportes es el aumento en el gasto cardíaco, en la frecuencia cardíaca, en el volumen sistólico, la regulación que tenemos de la tensión arterial y la disminución de la resistencia vascular periférica. Sobre todo, este tipo de deportes tienen una sobrecarga de volumen. Y el tema de los ejercicios o los deportes que tienen que ver con entrenamiento estático o isométrico
estático tienen que ver con el aumento sobre todo en las presiones. Aumenta la presión sistólica y la diastólica y con un discreto aumento de los valores de frecuencia cardíaca, volumen sistólico y gasto cardíaco. Estos deportes tienen una sobrecarga de presión. Entonces, dentro de muchas clasificaciones de deportes que tenemos, esta es como la más clásica, podremos ver que tenemos componentes estáticos y componentes dinámicos. Es así que en aquellos pacientes que el componente dinámico es mayor que el estático, tenemos los remodelados a cargo del tema de volumen, y aquellos que el estático es predominante, tenemos los remodelados por el tema de presión. Entonces, los remodelados, hablaremos del ventrículo izquierdo de inicio. Y vamos a ver que de manera inicial el corazón del atleta preserva o aumenta la función del ventrículo izquierdo, y que sobre todo el parámetro más estudiado en este caso, que es la FEBI, no sufre un gran cambio. Vemos que los atletas tienen una FEBI similar a la población general, pero que existen algunas excepciones, sobre todo en atletas con alta carga de volumen, donde las cavidades son dilatadas y entonces a la hora de realizarles un estudio de imagen, la FEBI baja, pero mantienen un volumen sistólico normal. Aquí les presento una gráfica donde podemos ver los efectos que tienen en el remodelado del ventrículo izquierdo algunos deportes, en el tamaño y en el espesor de la pared del ventrículo izquierdo, y veremos sobre todo que aquellos deportes con el tema del componente dinámico más alto, ciclismo, canotaje, nado, veremos que el efecto es mayor en el tamaño de la cavidad. Y sobre todo en deportes, por ejemplo, como lucha, que tienen un componente estático mayor, el efecto es sobre todo en el espesor de la pared. Ahora, ¿qué sucede con el ventrículo derecho? Un corazón de atleta que remodela, digamos, de manera normal, sin sospecha de patología, debería remodelar el derecho al igual que el izquierdo. Ese es un punto característico importante en corazones estructuralmente sanos sometidos a entrenamiento. Pero veremos que el ventrículo derecho se remodela mucho más en aquellos atletas que tienen el entrenamiento aeróbico por el estrés parietal del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, veremos así que en estas imágenes que les estoy presentando de resonancias magnéticas, tenemos tres corazones hasta cierto punto distintos. El primero es un sujeto no sometido a ningún tipo de entrenamiento, el segundo es un maratonista elite, y el tercero un ciclista del Tour de Francia. Podemos observar, sobre todo ahí en el tema de donde están las flechitas, el remodelado que sufre el ventrículo derecho en cada uno de ellos, ¿no? Algo importante, y es el punto a tratar sobre qué tanto volumen podemos remodelar en algunos casos, las aurículas. El crecimiento auricular es frecuente en los atletas, sobre todo en dimensión y en volumen, pero tenemos que ver que este va a ejercer una dosis respuesta. Mientras más ejercicio hago, más remodelado auricular voy a tener, y sobre todo va a incrementar el riesgo de fibrilación auricular en algunas personas. Tenemos que el crecimiento de aurícula izquierda mayor a 40 milímetros sucede hasta en el 20% de atletas, ¿no? Entonces, podemos definir o distinguir dos tipos de hipertrofia. La primera es fisiológica y la segunda es patológica, y están mediadas por sustratos moleculares distintos. El primero de ellos, lo fisiológico, al hacer ejercicio, tanto músculo como algunos otros tejidos circundantes liberan algunas exerquinas o mioquinas que favorecen este tipo de remodelado, así también como algunas otras hormonas, como ustedes están viendo ahí, la hormona de crecimiento, y favorece el crecimiento de una masa miocárdica casi pura, sin depósito extracelular. Pero en cambio, la hipertrofia patológica veremos que está mediada a través de algunos otros sustratos distintos, como péptidos natriuréticos, hormonas vasoactivas y catecolaminas. Esto favorece apoptosis, fibrosis y depósito extracelular. Entonces, veremos que es distinto o difícil distinguir entre una zona totalmente benéfica y una zona totalmente patológica, y entonces el punto clave aquí es saber distinguir la zona gris del remodelado. Cuando un atleta está sucediendo un cambio para llevarlo a una patología y cuando es puramente una adaptación fisiológica. Para esto tenemos nosotros que distinguir entre medidas electrocardiográficas, ecocardiográficas y por algunos otros estudios de imagen. Veremos que los dilatamientos o los aumentos en espesores de una sola cavidad casi siempre son patológicos. Para que yo pueda entender un remodelado
como core atleta tenemos que tener un remodelado en general. Ambas cavidades, tanto ventrículo izquierdo como ventrículo derecho, deberían tener este remodelamiento. Y lo importante del corazón de atleta es que comparte algunas estructuras con patologías cardíacas que podrían dificultar sobre todo los diagnósticos que tenemos. Tenemos ahí que comparten algunas condiciones con cardiomiopatías dilatadas, cardiomiopatías hipertróficas, ventrículo izquierdo no compacto y también con displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, les coloco aquí algunas medidas que sobre todo son por estudio de imagen que pueden ayudarnos a distinguir entre uno y otro. Algo muy importante es que tenemos que saber el poder responder esta pregunta. Los cambios del corazón de atletas son reversibles porque suele suceder que la primera medida que tomamos para saber si un atleta está teniendo una miocardiopatía o no es justamente desentrenarlo. Se entiende entonces que la reversibilidad es un componente importante, pero al igual que, como les decía, tenemos que tener un sustrato genético que nos lleve a este remodelado, la reversibilidad no siempre se logra. Se ha visto en estudios que algunos atletas 15 o 20 años después de estar retirados no sufren la regresión por completo hacia un miocardio de tamaño normal, ¿no? Entonces, de manera general, podemos decir que sí, que hay una reversibilidad y que eso justamente nos apoya el diagnóstico de que el core atleta es algo que es fisiológico y que no predice ningún tipo de patología, pero en algunos atletas va a tener este seguimiento a pesar de estar desentrenados, a pesar de ya estar retirados de la práctica deportiva, ¿no? Entonces, los efectos del desentrenamiento tenemos que medirlos nosotros con la regresión del espesor de los ventrículos, de la dilatación también de las cavidades y sobre todo también poder distinguir con esto si es algo fisiológico o patológico, tanto en electrocardiografía como en ecocardiografía y si quieren apoyarse también con algún estudio como resonancia magnética, como las que les he presentado, tenemos que ver el cambio en todos estos estudios paraclínicos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde son los límites de poder realizar ejercicio? Veremos entonces que el desarrollo de fibrilación auricular, sobre todo que es el punto de donde más se ha visto la consecución en el ejercicio, es que 5 veces es más común en atletas que en controles sanos. Y estos atletas son aquellos que entrenan 1,500 horas a la semana o más de 5 horas por semana de alta intensidad después de los 30 años, ¿no? Más de 20 horas a la semana por más de 20 años producen justamente este tipo de situaciones. Entonces, quedan todavía algunas preguntas por responder, sobre todo en coratleta, sobre qué tanto es común que los pacientes, aparte de la fibrilación auricular, puedan presentar calcio intracoronario o sobre todo arritmias ventriculares inducidas por ejercicio, ¿no? Los cambios eléctricos, ya para empezar a concluir el tema, veremos que existen cambios que ya sabemos que son hallazgos normales, como por ejemplo la bradicardia sinusal que tienen los atletas por encima de 30 latidos por minuto, patrones de repolarización precoz sin algunos otros hallazgos anormales. Por ejemplo, la inversión de onda T después de B3 en hombres es casi siempre patológico, ¿no? Nos obliga a seguir investigando hacia nuestros atletas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre formar un equipo multidisciplinario, ¿no? Tratar de siempre apoyarnos de cardiólogos que realicen ecocardiografía, de cardiólogos clínicos que nos ayuden con el tema de diagnosticar qué es un corazón normal, qué es un corazón de atleta y qué es un corazón de atleta que ya está generando alguna otra miocardiopatía, ¿no? Entonces, esta es la última diapositiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisito. La verdad es que termina siendo muy irrelevante el tema porque aunque la población de pacientes deportistas que llegan a desarrollar core atleta parece menor, realmente cuando sucede es muy impactante por las repercusiones que tiene. Esto lo vemos sobre todo en la gente o en los deportistas que siendo elite, olímpicos sobre todo, terminan por muy buen tiempo de entrenamiento, pues terminando con este tipo de consecuencias que como bien dice Luis, a veces no son reversibles. Y habrá que ver después, y ya lo dejaré para la sesión de discusión sobre la miocardiopatía del atleta, que es otra cosa que creo que habrá de definir. Ahora, imaginémonos si esto pasa en atletas de alto rendimiento, ¿qué sucederá en pacientes con cardiopatía que quieren deporte? ¿Se puede
Hoy día las guías deportivas lo permiten, ya tenemos incluso buen nivel de evidencia en muchas cardiopatías con respecto a muchos deportes y justo para hablar de estas recomendaciones de la práctica deportiva sobre los límites y las consecuencias también, tenemos al doctor Hugo Radillo Alba, que es cardiólogo, rehabilitador cardíaco y que con todo un centro ya de rehabilitación cardíaca allí en Guadalajara nos va a hablar de este tema. Bienvenido, Hugo, un aplauso para él también. Bueno, pues buen día nuevamente. Efectivamente, como ya lo comentó el doctor Lara, como ya incluso lo venía platicando, es la otra presentación, por favor. Como ya lo venía platicando también el doctor Luis Camas, eh, pareciera ser que hay una brecha muy importante entre qué es lo que está pasando cuando una persona está enferma del corazón, lo sepa o no lo sepa, y cuánto se le permite hacer de ejercicio. Cuánto en un estimado de cantidad de si va a ser por intensidad, si va a ser por cuántas veces a la semana, lo que llamamos después volumen, cuando terminamos de multiplicar varios factores ahí del gran producto que termina siendo la prescripción del ejercicio y el entrenamiento como tal, ¿no? Entonces, cuando ya metemos a la ecuación el hecho de que una persona ya vive con una cardiopatía, la cosa se vuelve un poquito compleja, porque muchas veces el paciente quiere hacer más o quiere empezar a hacer cosas desde correr, empezar sin antes empezar a gatear, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando yo abordo este tipo de pacientes que ya con una enfermedad del corazón pretenden reingresar a una práctica deportiva o tomarla por primera vez, trato de trabajar con definiciones que procuren estar estandarizadas, porque algo con lo que batallamos en rehabilitación cardíaca y cardiología deportiva es en quién te está dando la definición. Yo utilizo la Asesoría Europea de Cardiología, no nada más porque es el instituto o la facción de investigación que represento, sino porque se me hace bastante comprensiva en el tema de que más allá de ponerte atleta de alto rendimiento, te pone el tipo de atleta que vas a ser dependiendo las horas que entrenes a la semana y no lo que dure tu partido de voleibol o de fútbol, sino lo que entrenas. Eso es lo interesante. Así que, dependiendo de si son más de 4 horas, más de 10 o más de 6 horas, podemos nosotros utilizar términos como elite, competitivo y recreacional. De aquí, nosotros podemos estimar la intensidad no por las horas, sino por cuántos METs está haciendo una persona. Les quiero platicar un caso clínico que tuve hace no más de un mes ahí en nuestra clínica, en donde entrenando más de 6 METs desde la tierna edad de 17 años, tenemos un paciente que ya empieza a manifestar fenotipos tanto electrocardiográficos como estructuralmente hablando a nivel de coronarias y que tiene un desenlace pues, bastante desafortunado. Esta persona nace ya con la desventaja de que tiene antecedente genético importante para enfermedad metabólica y su papá a los 48 años, sin haber muerto, tiene un infarto agudo del miocardio. A los 17 años se mete a las fuerzas básicas de un equipo allá en Guadalajara, pero empieza a tener mucho contacto con gente que fuma. Él nunca toma un cigarro, él nunca toma alcohol ni nada, pero convive con mucha gente que sí fuma. Y para ese entonces, él está entrenando entre 5 y 7 horas a la semana. Y es un entrenamiento que generalmente excede los 6 metros, o sea, intenso para fines de esta clasificación. Pasan los años, por algún motivo u otro ya no se termina dedicando al deporte de forma profesional, pero sí lo practica, ahora ya más o menos 5 horas a la semana, cuando tiene 37 años, se mete a trabajar en una empresa de seguros y ahí pues les hacen unos check-ups anualmente. En esos check-ups le hacen un electrocardiograma de reposo y ya está con un bloqueo de rama izquierda, es un bloqueo de rama izquierda avanzado, por cierto. Le hacen exámenes de extensión, ya trae una PCR de 4.2 miligramos de cilitro y trae un colesterol LDL de 166. Ya desde ahí empezamos a tener un tema bastante importante para las pesquisas que se tienen que hacer más adelante. El tema es que estos entrenamientos se le empiezan a hacer más pesados y baja un poquito su rendimiento. Pero el siguiente año, teniendo actividad sexual, el paciente se desmaya. Y todo ese año, a sus 38 años, todo ese año prácticamente está con angina 3 de 10. Esa angina se le quita cuando descansa, no hace como que más investigaciones, así se queda. Y para hacerles el cuento corto, al año siguiente, ya cuando me toca conocer al paciente, está ahora sí ya refiriendo disnea con esfuerzos que no son necesariamente los propios de una actividad intensa. A lo mejor estaba haciendo actividad de 3, 4 METs y ya está con la dificultad para respirar o percibe dificultad para respirar. La angina ya no es 3 de 10, ya es 5 de 10. Y pues como me llega a la consulta una persona con un bloqueo de rama izquierda y que me está anginando y que ya bajó su desempeño deportivo, tengo que hacer un estudio de arterias coronarias sí o sí.
¿Qué nos encontramos? Pues una lesión total crónica, una oclusión total crónica de la descendente anterior, está bastante interesante. Y si se fijan en la coronaria derecha, ya tenemos una lesión que parece mixta, tenemos algo ahí calcificado y también tenemos por ahí un poquito de placa que está obstruyendo el paso del medio de contraste. No se ha infartado estrictamente porque pues, nunca se detectó, nunca cumplió la definición universal de infarto, pero a lo mejor si en algún momento sospecháramos a partir de la disnea o el bajo rendimiento que hubiera tenido un síndrome coronario agudo y le toman unas troponinas, a lo mejor ahí se pudo haber cumplido el meollo del asunto. Entonces aquí está lo interesante, que en este caso pudo haber causado que este paciente tuviera un compromiso importante macrovascular, epicárdico de las arterias, ¿no? Pareciera ser que cuando interrogamos a las personas que se dedican a esto al entrenamiento de alto rendimiento o a los entrenamientos intensos, defendemos esta postura y no está mal, sí la recomendamos, porque a pesar de todo lo que vamos a platicar más adelante, sí hay beneficios de entrenar a personas, sea rehabilitación cardíaca o no, con cargas intensas altas. Entonces, en este metaanálisis que se publicó hace un par de años, en personas que ya teniendo cardiopatía isquémica revascularizada después del evento y con FEBIs bastante heterogéneas, pero sí abajo de 50 todos los pacientes en estos metaanálisis, tenemos nosotros que, pues, con todos los defectos que le puedan ver a lo mejor este metaanálisis, la heterogeneidad no es tan alta y podemos ver que ganan volúmenes de consumo de oxígeno de forma muy importante las personas que hacen intensidades elevadas, o sea, entrenamientos de más de 6 METs, comparados con las personas que hacen entrenamientos moderados. O sea, vamos a dejarlo 3.5 y 6 METs, ¿no? Ahora bien, si yo hablo del consumo de oxígeno, piensen ustedes que en rehabilitación cardíaca y en cardiología deportiva es uno de nuestros principales factores o de nuestros principales guías para decir qué paciente está bien y qué paciente está mal. Persona que tiene menos del 80% de su consumo de oxígeno predicho, probablemente se la va a pasar muy mal en el siguiente año por tema de factores de riesgo. Y a lo mejor alguien que tenga más del 80% o esté en el 80%, pues no va a estar necesariamente tan mal. De ahí viene el término fit. Alguien está fit si tiene ese 80% o lo excede, y no estás fit si tienes menos de ese 80%. El pulso oxígeno, por otro lado, que es para nosotros una de las variantes rectoras de cómo está la función sistólica de los ventrículos, también tiene bastantes ganancias cuando los entrenas con intensidades elevadas. Básicamente el pulso oxígeno es como si ustedes en un eco estuvieran evaluando el volumen sistólico y eso les sirve como una derivada para el gasto cardíaco. Entonces, nuevamente, si ustedes entrenan a los pacientes así, vamos a tener ganancias. Podemos cuestionar a lo mejor los de acá arriba, pero ganancias a final de cuentas. Entonces, no tenemos motivos para no indicar nosotros en este tipo de pacientes entrenar a intensidades elevadas. Estos beneficios los podemos derivar de un montón de factores fisiológicos. Ya los tocó Luis Camas hace ratito, no los voy a repetir, pero sepan que es seguro y sepan que más veces que menos el beneficio lo van a encontrar. Ahora bien, cuando hablamos de cuál puede ser el impacto importante en una persona que ya sufre en su corazón y lo quiero llevar a cargas intensas de forma regular o que se mete en una práctica deportiva como, no sé, después de un infarto que siga jugando fútbol, pero más que el juego, o sea, el entrenamiento de alta intensidad, necesitamos considerar que hay algunas curvas en J, que como a lo mejor ya pudieron haber estudiado alguna en hipertensión, pues en entrenamiento deportivo también las tenemos. Básicamente ustedes pueden ver que los multiplicadores de riesgo relativo para presentar fibrilación auricular, a manera que vamos incrementando nosotros las intensidades o las cargas, a final de cuentas, volúmenes en este caso, nos va a dejar ver que podemos tener nosotros un riesgo muy importante, y aquí es el problema de la curva en J, en distintas poblaciones que van a estar entrenando diferentes cargas, nada más por el simple hecho de ya tener algún compromiso en el corazón. En otras palabras, la intensidad elevada por diferentes mecanismos puede desencadenar fibrilación auricular, como ya lo platicaba hace rato Luis Camas. Y esto no es lo mismo que tener corazón de atleta. Es simplemente un corazón que ya se infartó, que ya tiene un daño estructural, que ya tiene un remodelado que no quería, y que nada más por meterlo a cargas de entrenamiento elevadas, ya me está haciendo precisamente fibrilación auricular. Entonces, las cargas altas son precisamente uno de los sustratos, uno de los gatillos más bien, para generar arritmias en sus pacientes que ya se infartaron. La otra, y esta es la que más nos termina preocupando, probablemente de aquí pudimos haber derivado las explicaciones de por qué le pasó a mi paciente lo que le pasó. Cuando nosotros asociamos, ese artículo está buenísimo, salió en el Journal of American Cardiology hace también un par de años. Cuando nosotros empezamos a ver si lo que está afectando es la intensidad o el volumen a la aparición de placas coronarias prematuras en personas que no tienen tantos factores de riesgo cardiovascular, parece ser que nos estamos topando con que los entrenamientos de alta intensidad, que en esta gráfica van a ser todos los que vean con la rayita de color rojo, van a estar precisamente asociados a que tengamos la aparición de estas placas.
Y que estas placas estén calcificadas o no, no hace diferencia. El punto es que están apareciendo. Y repito, no son personas que tuvieran necesariamente tantos factores de riesgo cardiovascular más allá del entrenamiento de alta intensidad. Que no voy a decir que sea un factor de riesgo, pero sí voy a decir que es algo que tenemos definitivamente que considerar. Y nuevamente, no nada más para el paciente que ya se infartó, sino para el paciente que a lo mejor se quiere meter en una práctica deportiva o quiere a lo mejor ya hacer algo competitivo. Ahora bien, es importante considerar esto porque a manera que vamos teniendo transición de la evidencia, no nos podemos seguir permitiendo pensar que son las mismas causas de muerte en las personas que están practicando deporte, tengan problemas en el corazón o no, ahorita en 2024 o a lo mejor en 2009, 2003. A lo mejor ustedes se acuerdan, si hicieron el examen de consejo de cardiología, una de las preguntas era, ¿cuál es la principal causa de muerte en un atleta? Y tenías que poner que era la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Ahora ya sabemos que no. Ahora sabemos que la pregunta se responde con pues, depende. ¿Cuántos años tiene? Si la persona tiene más de 35 años, lo más probable es que la causa sea que tenía enfermedad reumatosa. Si tuviera menos de 35 años, tampoco podemos decir tan libremente que era por miocardiopatía hipertrófica. Tenemos un montón de causas y ese montón de causas que ustedes las pueden ver aquí abreviadas, van desde enfermedades congénitas que sí condicionan daño a la estructura muscular, daño a la estructura valvular, daño a la estructura del aparato subvalvular y no se digan sustratos arritmogénicos que a veces no podemos nada más detectar con un electrocardiograma en reposo. Las tenemos que despertar con las pruebas de esfuerzo, hacer un holter de no sé cuántas horas, en fin. Entonces, una de las recomendaciones que tenemos nosotros cuando abordamos a un paciente para una preparticipación deportiva o en el contexto que nos atañe, después de haber sido ya víctima de un síndrome coronario agudo, tener insuficiencia cardíaca, haberse recuperado de una cirugía de válvula o a lo mejor la instalación de un marcapasos, es ver cuál es el fenotipo de mi paciente que se pudiera estar asociando a cualquiera de estas distribuciones de causa de muerte, ojo, no súbita, sino de muerte asociada a los entrenamientos o a los deportes. Entre tantos, yo les pongo esta propuesta de todos los elementos que ven ahí en los cuadritos amarillos y hay que buscarles fenotipos estructurales, hay que buscar que el paciente no tenga isquemia de la residual que antes buscaban con prueba de esfuerzo, que ahora ya no se hace así, preferimos estudios de perfusión, ver que el paciente no tenga un patrón congestivo que lo pueden evaluar bastante bien con ecodinámico, ver que su paciente no tenga un factor o un fenotipo ritmogénico, que este es el más frecuente de todos, por cierto, ver si es un paciente que tuviera a lo mejor una cardiopatía congénita, se haya corregido o no, que no esté haciendo precisamente cianosis durante el entrenamiento o hipoflujo, que a veces eso es menos fácil de distinguir porque se necesita también ecodinámico en el entrenamiento, no muchos lo hacemos, o que definitivamente tenga un componente mixto, como el paciente que tiene cardiopatía isquémica y que hizo insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión disminuida. Entonces, esta es probablemente una de las principales recomendaciones que tenemos que llevar a las siguientes generaciones de especialistas de salud cardiovascular que tengan estos pacientes en sus consultas y que les hagan la pregunta, doctor, ¿puedo hacer ejercicio? Si la respuesta es sí, que la mayor parte de las veces va a ser sí, ustedes tienen entonces que hacer que el paciente entienda que no va a ser lo mismo un ejercicio moderado a un ejercicio intenso, porque los ejercicios intensos los vamos a poder asociar no nada más a estos fenotipos, sino a estos desenlaces también. Ahora bien, mencionaba el doctor Lara cuando me estaba presentando que tenemos nosotros ya lineamientos tanto nacionales que se publicaron este año en el Congreso de Acapulco, como internacionales que precisamente la Sociedad Europea de Cardiología los pone ahí. Y no los quiero aburrir leyéndoles todas las indicaciones de cuáles son todos los pacientes que no pueden hacer entrenamientos con actividad intensa como tal, pero sepan que precisamente esos elementos que les puse en los cuadritos amarillos en la diapositiva pasada obedecen a la mayoría de las indicaciones 3C que tienen en esta guía europea, que es básicamente lo mismo. Vean que su paciente no tenga un contexto arritmogénico antes de mandarlo a hacer ejercicio. Pero lo más importante, si ya se les infartó, mándenlo a rehabilitación cardíaca, porque como lo comentó el doctor Luis Camas, una vez que un paciente se mete a rehabilitación cardíaca y tenía un sustrato, por ejemplo, isquémico o arritmogénico, después de 6 a 8 semanas de rehabilitación cardíaca, se puede remodelar, por decirlo así, o remodular más bien, el tono del simpático hacia la baja, haciendo que nuestros pacientes tengan matemáticamente menor expresión de arritmias y menor expresión, pues ya saben, de disfunción endotelial durante la actividad física, ¿no? Entonces, muy importante considerarlo. Además de lo que ya platicamos, hay que considerar que durante el entrenamiento o ya la práctica deportiva,
Una persona puede tener diferentes sustratos arritmogénicos e isquémicos extras, como que se deshidrata medio entrenamiento, como que tengamos estas explosiones, vaya, de adrenalina que estén precisamente condicionando isquemia, tener alteraciones transitorias de los electrolitos, particularmente el calcio, el sodio, el magnesio y el potasio, y pues no se diga las alteraciones ácido-base que vamos a tener cuando estemos llegando a estas intensidades elevadas, como la famosa acidosis que se tiene que compensar con la alcalemia. Ahora, no me voy a meter en tantos detalles, pero sepan que también hay otros sustratos que pueden estar condicionando estos desenlaces adversos después de que ya fue el diagnóstico hecho de cardiopatía. Por ejemplo, haber nacido con arterias coronarias con una disposición inadecuada, como por ejemplo que la descendente anterior y su tronco nazca en medio de la pulmonar y de la aorta. Cuando nosotros tenemos bombazos más importantes ahí de flujo hacia la arteria pulmonar, esta se dilata y puede comprimir de forma dinámica, tanto en sístole como en diástole, el tronco de la arteria coronaria, y pues ahí vamos a tener algún tipo de problemas, ¿de acuerdo? Ya casi para terminar, les platicaba que tenemos también lineamientos mexicanos. Esta es una de las tantas tablas que vienen ahí, en donde ustedes van a poder ver que nosotros tenemos una forma relativamente sencilla de evaluar el comportamiento del paciente que ya se les infartó, que ya tiene insuficiencia cardíaca, para saber nosotros si realmente está haciendo este comportamiento de core de atleta o que se está descompensando a lo mejor la enfermedad del paciente debido a la carga de entrenamiento tan elevada que le estamos imponiendo, o cómo definitivamente vamos a estar llevando nosotros esas intensidades hacia las adaptaciones que tiene que hacer una persona para que pueda mejorar sus desenlaces. Se van a fijar que la mayoría de ellos son criterios de imagen que nos van a permitir a final de cuentas estar nosotros un poquito más conscientes, no solamente de la dinámica ventricular, sino de la mecánica ventricular, que son cosas diferentes, nos gusta evaluarlas a veces como un continuum, pero a final de cuentas, evaluaciones que las tenemos que tener por lo menos una vez al año con los pacientes. Me despido de ustedes con estos mensajes. Sepan ustedes que como tal, la actividad intensa, el entrenamiento intenso, sí nos va a estar generando un remodelado favorable, pero hay que sopesarlo con la balanza de los riesgos y beneficios. Porque si ustedes quieren un beneficio para su paciente y ya cuestionaron al paciente de, ok, a ver, ¿quieres entrenar de forma intensa? ¿Para qué? ¿Vas a competir? ¿Te vas a dedicar a eso? Si la respuesta es no, pues tenemos alternativas excelentes como las que platicó el doctor Marco Reza hace unas cuantas horas en el simposio previo, en donde el entrenamiento moderado continuo o los intervalos de intensidad alta pueden precisamente generar casi la misma tasa de remodelado benéfico para el paciente con los mejores desenlaces que le puedan ofrecer, sin tantos efectos secundarios, particularmente aquellos proarritmogénicos que no estén asociándose a fibrosis del corazón o, por supuesto, a la aparición prematura de placas. Por supuesto, si nosotros estamos considerando ya la asociación de arritmias, aterosclerosis y la muerte súbita asociada, pues vamos a necesitar plantear estas necesidades con el paciente para definir de una vez por todas, no el si puede hacer ejercicio o no, sino qué tipo de intensidad le va a convenir, considerando antes que cualquier cosa su seguridad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Hugo, por la charla. Me gusta mucho que tanto Hugo como Luis se enfatizaron mucho en la importancia de que la alta intensidad sí trae beneficios mayores a los pacientes y en general a la gente que no tiene ninguna cardiopatía o alguna enfermedad, pero hay que saber muy bien definir quién sí es candidato y quién no, porque las repercusiones también son evidentes. Evidentemente esto depende mucho del tipo de deporte y la inclinación y la intensidad del deporte mismo, o el tipo de profesionalización y de competitividad también que tienen. Y en ese mismo tenor, aunque casi todos los entrenamientos deportivos o la práctica deportiva recae mucho en el fondo, los atletas de fondo o en los deportes de fondo que se basan mucho sobre todo en la resistencia aeróbica, nos queda de pronto ahí el elemento de qué hacemos con el entrenamiento de fuerza. Y por ello es que para hablar de si el entrenamiento de fuerza es suficiente para lograr resultados deportivos, les traigo al licenciado en fisioterapia y especialista en rehabilitación cardíaca, el licenciado Eduardo Alfonso Leiva Valadez, que es adscrito al Servicio de Rehabilitación Cardíaca del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y también en CardioFit, y él va a tratar de responder esta pregunta. Un aplauso para el licenciado también. Muchas gracias. El controlcito se lo quedó. ¿Es este, no? El verde más. Ok, pues muy buenos días a todos. Como ya les adelantó un poquito el doctor Lara, vamos a intentar dilucidar un poco si el entrenamiento contra resistencia o el entrenamiento de fuerza tiene beneficios en el paciente o en el deportista con cardiopatía. Es un tema bien complejo, es un tema poco estudiado,
casi todos los estudios se van hacia el entrenamiento de resistencia aeróbica, que es el entrenamiento que más repercusión cardiovascular central tiene, y a veces dejamos un poco de lado el punto o la importancia del entrenamiento contra resistencia. Una vez que el cardiólogo deportivo prescribe el retorno a la actividad deportiva a ese entreno, a nosotros nos toca desde rehabilitarlo hasta intentar mandarlo en las mejores condiciones a su preparación, preparticipación deportiva. Vamos a empezar conceptualizando un poco qué es el entrenamiento contra resistencia, también llamado entrenamiento de fuerza, y es aquel que genera contracción muscular contra una fuerza externa o interna, y está orientado, por supuesto, a fortalecer la musculatura mediante ejercicios muy específicos con el objetivo de mejorar la condición general y conseguir mayores niveles de fuerza. Esto, en el contexto clínico, lo podemos llevar por dos caminos, hacia el camino de la salud y el camino del bienestar, donde intentamos que nuestros pacientes ganen fuerza para mejorar su funcionalidad, su calidad de vida, en general una sensación de bienestar. O nos podemos ir hacia el otro lado e intentar que nuestro entreno, nuestro deportista, genere una mejoría en el performance deportivo a base de entrenamiento de fuerza. Siendo esto, nosotros podemos modificar o manipular muchísimas variables y principios del entrenamiento para lograr objetivos específicos. Objetivos que, por supuesto, no serán iguales en una población con alguna enfermedad crónica o bien en deportistas de élite específicos o de disciplinas muy específicas. Nosotros modificamos o manipulamos la frecuencia, la intensidad, el tiempo, el tipo, el volumen, la densidad y la progresión, y nos basamos en ciertos principios para lograr. Habrá entrenos en los que necesitemos mayor resistencia muscular, en otros que necesitemos potencia, fuerza máxima, o incluso en la gran mayoría de ellos requeriremos algo de hipertrofia. Y es que los beneficios mecánicos del entrenamiento de fuerza son los más obvios. Si yo entreno mis músculos van a crecer, van a hacerse más fuertes y voy a tener cierta redistribución de la masa grasa y de la masa magra. Son bien obvios, y bajo estos beneficios podemos irnos a algunos supuestos teóricos. Si yo entreno fuerza, mis músculos se van a hipertrofiar, van a aumentar su tamaño. Si yo hipertrofio mis músculos, voy a ganar fuerza de manera progresiva. Y si yo soy más fuerte, voy a rendir mejor, voy a ser más exitoso en mi disciplina. Hay que ver qué tanta correlación hay entre estos supuestos teóricos. Vámonos con el primero. Si yo entreno fuerza, mi músculo va a crecer. Eso no hay discusión. Si yo hago entrenamiento contra resistencia, el músculo se hipertrofia. El segundo supuesto nos dice que si hay hipertrofia, aumenta la fuerza. Eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Y es que esto se respalda ya en muchísimos estudios que nos han dicho que el área de sección transversal, el qué tan grueso es mi músculo, repercute directamente en qué tanta fuerza puede producir este músculo. Eso es todavía aceptado como una condicionante. Sin embargo, cuando nos vamos a curvas de dispersión, cuando vemos qué tanta correlación hay, vemos que la correlación es todavía pobrezona. Vemos que hay sujetos que, a pesar que mejoran su masa muscular, no mejoran el desempeño de la fuerza, o sujetos que mejoran el desempeño de la fuerza sin hacer cambios estructurales específicos en el músculo esquelético. Y es que dependiendo mucho de en qué zona del entrenamiento o en qué tiempo del entrenamiento nos encontremos, es que tanto va a repercutir el tamaño muscular sobre el desempeño o el performance deportivo de ese entreno. Porque tenemos también adaptaciones neuromusculares como la sincronización, la coordinación entre músculos, entre las mismas fibras musculares, el uso eficiente de la energía, factores mecánicos no tanto estructurales o no tanto de tamaño como la longitud de los fascículos musculares, el ángulo de penetración, los componentes no contráctiles del músculo esquelético o bien del sistema neuromúsculo esquelético. Entonces, veremos que esta verdad de que a mayor masa muscular se genera más fuerza es una verdad a medias. Dependiendo del tiempo en el que nosotros incidamos, es si esta verdad es o no condicionante del desempeño o de la producción de fuerza. El segundo supuesto es todavía más sencillo. Si yo estoy más fuerte, mejoro mi rendimiento deportivo. Así de sencillo. Y este es el que vamos a poner más el día de hoy a discusión. Sobre todo, esto parecería muy lógico en deportes
donde se clasifican o donde el componente muscular es fundamental para el desempeño deportivo. Pero como vemos, dentro de la clasificación de los deportes, ya sea la asiática, la americana o la europea, hay gran diversidad de disciplinas y no todas las disciplinas van a tener como fundamento la musculatura esquelética. Por lo tanto, bajo este supuesto, no todos los entrenos deberían de hacer un programa estructurado de entrenamiento de fuerza. ¿Quién es más lógico que lo vaya a realizar? Pues las personas que hacen halterofilia, ¿no? Tenemos este entreno, que es el campeón olímpico ahora en París, de los levantamiento de la barra en 104 kilos, creo que era. Su entrenamiento es básicamente la repetición del gesto motor que va a generar en la competencia. Por lo tanto, en él es bien lógico. Si es más fuerte y puede levantar más peso, va a tener mejores resultados. Pero ¿qué pasa en los deportes, en las disciplinas, donde el gesto motor no se parece tanto al entreno, donde no se parece tanto al programa estructurado de fuerza muscular? Pues va a depender muchísimo de en qué parte del entrenamiento nos encontremos. Vamos a tener nuestros entrenos o pacientes que vienen saliendo de un evento cardiovascular y quieren regresar a la práctica deportiva, los vamos a encontrar regularmente en estas zonas. En la primera zona, un déficit de la fuerza, donde ellos comienzan a ganar fuerza, pero esta fuerza aún no es la necesaria para causar beneficios en el performance deportivo. Después llega una zona donde este déficit se rompe y el entreno comienza a ganar fuerza y esta fuerza sí le va a dar mayores beneficios sobre el desempeño deportivo. Sin embargo, también tenemos un punto máximo, donde después de eso, el entreno ya no va a ganar o ya no va a asociar la ganancia de fuerza con la mejoría en el desempeño. Esto es bien lógico cuando vemos, por ejemplo, este metaanálisis, creo que es de este año, lo hicieron en Chicago, intentaron juntar a todos los estudios de la zona que incluían a los entrenos con un programa de entrenamiento deportivo y vemos que el beneficio o los resultados en performance eran mejores en el grupo que hacía entrenamiento contra resistencia. Sin embargo, cuando hacen un subanálisis viendo si, dependiente del nivel de competición, vieron que los de élite nacional seguían siendo significativos. De hecho, era de donde más impactaban. Sin embargo, en los de élite internacional, el si tenían o no un programa estructurado de entrenamiento de fuerza no era significativo. Entonces, esto nos lleva a pensar que el entrenamiento de fuerza no solamente va a ser, bueno, no va a ser, va a depender mucho del nivel o del condicionamiento físico que tenga el entreno. Entre más alta sea el nivel de competencia, parece que menos contribuye el entrenamiento de fuerza. Pero esto es porque ya pasamos esta etapa, ya entrenamos a nuestro paciente en esta etapa de ganancia de la fuerza muscular. Ya llegamos a un punto máximo de beneficios. Pareciera que en los de élite nacional aún no llegamos. Además de ello, y el por qué los pacientes o los entrenos de élite internacional tienen que seguir haciendo fuerza, es porque la fuerza se ha asociado a otras características del desempeño deportivo, como por ejemplo en el desarrollo de la fuerza relacionada con la velocidad o con el tiempo, como la potencia, la tasa de desarrollo de la fuerza, en algunas otras habilidades no específicas del entrenamiento de fuerza, como los saltos del sprint, en la prevención de lesiones, mejorando estabilidad articular, mejorando los cambios de dirección, la capacidad que tiene el organismo para cambiar o absorber las fuerzas durante un cambio de movimiento abrupto. Y por supuesto podemos ver que hay algunas habilidades específicas que mejoran con entrenamiento de fuerza, como el salto, los sprints, el balance, la coordinación, los lanzamientos, los servicios de tenis, en lucha. En todas estas disciplinas puede impactar el entrenamiento de fuerza. Pero nos quedamos con este supuesto. Mayor fuerza muscular mejora el rendimiento deportivo, pero no es una condicionante en todos los deportistas. Puede hacerlo, por supuesto, y lo va a hacer en tiempos muy específicos, pero no es una condicionante que el más fuerte vaya a ser siempre el más exitoso.
Esto nos lleva a pensar si todos los entrenos en todos los niveles deberían de realizar un programa de entrenamiento. Y la respuesta es si el paciente o si el entreno fue un paciente con cardiopatía, idealmente todos deberían de hacerlo. ¿Por qué? Porque si dejamos de ver al músculo como un órgano, como un tejido meramente mecánico y comenzamos a verlo como el tejido metabólicamente activo que lo es, veremos que no solo tiene beneficios mecánicos. Cuando nosotros estimulamos o estresamos a un músculo, se liberan ciertas sustancias que se llaman miocinas y esas miocinas hacen que el músculo se interconecte y se comunique con otros órganos a nivel sistémico. Y entonces vamos a tener que el músculo va a mejorar a nivel cerebral, algunas cuestiones, a nivel músculo esquelético, a nivel metabólico en páncreas, en riñón, en glucosa en sangre, en hígado. Prácticamente con todos los sistemas el músculo esquelético se va a estar intercomunicando y nos va a traer beneficios sobre los factores de riesgo clásico que ya vimos, como la presión arterial, con un efecto prácticamente igual al del entrenamiento aeróbico en el perfil lipídico, un poco menos en el control glicémico, no nos ayuda mucho, parece, en la pérdida de peso o en el mantenimiento de la pérdida de peso, para eso necesitamos el entrenamiento de resistencia aeróbica, pero sí nos ayuda mucho en la parte mecánica a modificar la composición corporal aumentando la masa libre de grasa. Ya esto ya está bien estudiado, está más que demostrado, pero también nos ayuda en estos factores de riesgo no clásicos que aún se están estudiando y que aún estamos buscando cuál es la intensidad adecuada para que estos entrenos tengan el beneficio que busca el entrenamiento contra resistencia. Vemos que puede mejorar el fitness cardiorrespiratorio, la rigidez arterial, los niveles inflamatorios, la depresión, la ansiedad, la función endotelial, la calidad de vida o incluso el sueño. Ya se ha demostrado que a nivel cognitivo el entrenamiento contra resistencia tiene un impacto bien grande desde la imagen corporal, el cómo se autopercibe el paciente con cardiopatía. Es por ello que no podemos privar a ningún ser humano de los beneficios hacia la salud que trae el entrenamiento contra resistencia, desde la región cardiovascular o del sistema cardiovascular, muscular, psicológico, neurológico o bien el perfil metabólico. Todo ello nos va a mejorar o a disminuir el riesgo de mortalidad por cualquier causa. La verdad es que quitarle a un entreno o a un paciente el entrenamiento de fuerza es quitarle beneficios que ningún otro entrenamiento le va a dar. ¿Cómo vamos a saber qué tanto darle? Depende de nuestros objetivos. Si nosotros tenemos nuestros objetivos bien planteados y queremos que nuestro entreno o nuestro paciente tenga esos beneficios, debemos de modificar o manipular estas variables. Tenemos muchas variables que modificar para hacer el entrenamiento seguro y eficiente para prácticamente cualquier población, desde el paciente con altísimo riesgo cardiovascular hasta el entreno que necesita una muy alta intensidad para generar estos beneficios. Lo que quiero que se queden de aquí es que el entrenamiento contra resistencia, el entrenamiento de fuerza es para todos. Todos los pacientes, todos los entrenos deberían de tener entrenamiento de fuerza, no solo por las condiciones mecánicas, no solo para estar mameis. De verdad es que necesitamos el entrenamiento de fuerza para mejorar nuestro perfil de riesgo cardiovascular y nuestra salud en general. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Gracias al licenciado Leiva, muy bonita charla. Para tratar de ahondar directamente a la discusión y también dejar un tiempo a que el público, si tiene preguntas o comentarios, los pueda hacer, vamos a pasar al doctor Marco Reza y al doctor Julio Muñoz, que van a ser parte de nuestros panelistas. Y acá tenemos una pregunta, ¿verdad? Mientras tanto, ya sea para los ponentes o los panelistas, como usted guste. Muchas felicidades. Generalmente es esto, felicidades, pero yo voy a reclamar a los primeros panelistas porque fue demasiado rápida su exposición y estuvo preciosa. Lamento que hayan dado un tiempo tan corto para a este simposio. Pasando de eso, tengo dos cuestionamientos clínicos. Pocos cardiólogos vemos a atletas de élite, pero sí vemos pacientes que hacen ejercicio. En ese sentido, bueno, se habló de la condicionante genética para la remodelación cardíaca.
los estudios de Ramón Bruguera y hace mucho Brugada, perdón, habla mucho de precisamente de la biología molecular para detectar predisposición genética. En este caso, hay la clínica de las arritmias, las miocardiopatías, en fin. La pregunta específica es, ¿hay una predisposición genética para esa remodelación en atletas? ¿Hay algún gen identificado en algún cromosoma o algo así que, porque para mí esto es nuevo, que hay una predisposición genética para esa remodelación patológica? Y en todo caso, si hubiera o falta hacer más, hacer un estudio genético para ver si alguien puede ser un deportista de alto rendimiento y prever que podría haber esa remodelación. Otra, en mi práctica clínica, que podría ser anecdótica, pero seguramente la tenemos en muchos de los que estamos en ciudades medianas o pequeñas. Hay bastantes personas que hacen ejercicio de mediana intensidad, maratonistas o medio maratonistas o ciclistas que tienen bradicardias sinusales en corazones, les hacemos un eco también, y tienen frecuencias cardíacas de 40, 35 y a veces han tenido lipotimias, generalmente o difícilmente síncope, pero son gentes con estructuralmente sanas, ya sí han vivido. Recuerdo personas de 75, muy delgadas, que han sido maratonistas o medio maratonistas con frecuencias cardíacas de 40, con síntomas inespecíficos, pero que llevan una buena calidad de vida. Obviamente se les ha dejado así vigilar, pero pues queda una duda si eventualmente no habría que poner un marcapasos. Creo que no, quisiera ver la opinión de ustedes. Y la otra circunstancia, si hay una remodelación y entonces esa remodelación en un atleta puede originar una fibrilación auricular, y esa fibrilación auricular, sabemos que todas las fibrilaciones auriculares originan a su vez un círculo vicioso de originar cardiopatía, fibrilación auricular y ser cardioembólicas. ¿Cuál sería entonces, en este supuesto caso, de un atleta que haya desarrollado fibrilación auricular, además del tratamiento médico, a lo mejor bloqueadores, qué sé yo, obviamente antiaguantes plaquetarios, anticoagulantes? En este caso hipotético, con esa remodelación, es suspender el ejercicio y potencialmente, si hay dilatación auricular, podrían ser o no candidatos a una ablación o a una oclusión de orejuela. Gracias y felicidades, y reclamen que les dieron muy poco tiempo. Pero qué bueno que nos lo dice para que tengamos más tiempo para estos simposios. Son 3 preguntas. Entonces, que una la conteste si quieren los chicos de aquí y otra alguno de los especialistas. ¿Quieres contestar primero la de la genética? ¿Sí? Gracias. Ay, perdón, me voy a poner por acá para que me vean todos. Sí, de hecho, en Guadalajara, Ciudad de México y aquí en Monterrey tenemos la facilidad de poder pedir el que comercialmente se llama Polygene y entre paréntesis cardio, en donde podemos ver nosotros precisamente la mutación del gen tanto de la titina como de la actina. El de la titina es el que particularmente, digo, ya no está ahorita con nosotros el doctor Luis Camas, pero es el que particularmente hemos asociado a la deformación inadecuada del famoso core de atleta, una vez que ya tenemos identificados los pacientes. La cosa es que no nos queda tan claro si realmente es, pues ahora sí, una causa directa la alteración del gen, tanto el de la miosina como el de la titina, porque como dijo el doctor Camas, si se desentrena al paciente, los cambios en teoría también tienen que regresar. Entonces, por eso realmente, como usted lo dijo, no es a veces muy rentable andarles pidiendo ese tipo de cosas como un escrutinio. Pero de que hay, es la forma en la que también se estudian las miocardiopatías. Y es un set que, digo, igual, sin hacer propaganda, nada por el estilo, en Guadalajara lo andan cobrando como entre 3, 4 mil pesos más o menos. Entonces, de que hay forma de estudiarlo, sí hay forma de estudiarlo, pero no es muy rentable a veces. La micropatía ritmogénica del ventrículo derecho tiene una expresión genética subclínica, ¿eh? Y está muy estudiado que hay un umbral de disparo en el cual, pasando ese umbral, quien tiene más genotipo de esa enfermedad, con menor cantidad de entrenamiento deportivo, puede desembocar inmediatamente en arritmias. Lo malo es que no es tan fácil panear, ¿no? Estrictamente, por ejemplo, cuál va a ser el riesgo específico que tiene cada persona, ¿no? De manera muy particular. Pero yo creo que se abre una enorme posibilidad sobre los estudios genéticos de aquí en adelante. Marco,
nos vas a contestar la pregunta sobre la bradicardia sinusal. ¿Qué tal, doctor? Gracias por la pregunta. Bueno, la bradicardia sinusal es algo muy frecuente en los pacientes que hacen ejercicio. Yo aquí primero cuestionaría si en realidad las cargas de trabajo de la persona o de estos deportistas son cargas moderadas, ya que muchas veces al hacerlo de forma amateur, sin tener una supervisión suficiente, no hay estrictamente un control de las cargas de trabajo ni control de cuánto están llevando sus frecuencias cardíacas. Y bueno, con el tiempo estas personas van a hacer una bradicardia tolerada, asintomática. Lo ideal es que empiecen con un tamizaje, ¿verdad? Desde que deciden hacer una práctica deportiva de un poquito más intensidad o mayor carga de entrenamiento. La verdad es que muchos pacientes, como usted los ha visto en consultorio, llegan con esas frecuencias de 40, 30 inclusive, les ponen un holter eh, y bueno, a veces no cumplen criterios totales para la colocación de un marcapasos, pero todo esto sí es parte de una adaptación, bien o mal, o mesurada o no por parte del paciente y su entrenador. Entonces, en general podemos aceptar una bradicardia, ¿verdad? Pero sí llevar de la mano al paciente con una supervisión suficiente para evitar desenlaces pues, que puedan ser fatales. Inclusive hay pacientes que en la noche, en la parte nocturna, hacen pausas que podríamos considerar significativas, pero mientras el paciente no las haya presentado durante, ni con los entrenamientos, ni en el día que tenga síntomas repetitivos, no va a ser acreedor a algún marcapasos. Les contaba yo a mis residentes de hace tiempo que me llegó un maratonista de 75 años de edad. Había corrido 8 maratones en los últimos 4 años, 2 por año, y llegó con bloqueo AVE completo. Y todo el mundo lo mandaba para instalación de marcapasos. Me buscó a mí porque decía cardiólogo del deporte y él lo que quería era el sí, no el no. Es decir, que sí siguiera haciendo su deporte y que no se le pusiera el marcapasos. Si evidentemente uno ve esto, el paciente está sintomático, acaba de correr el maratón de Chicago, yo no veo condiciones para que tampoco se le ponga el marcapasos, pero no es una indicación para hacer la prueba de ejercicio. Entonces son los pacientes que nos ponen verdaderamente en crisis en estas situaciones y me acordé mucho por su pregunta. Le hice la prueba de ejercicio y a las intensidades moderadas se suprimió el bloqueo AVE completo. Perfectamente ritmo normal, un rendimiento al 40% más de lo que le corresponde para su edad y género. A pesar de eso se sesionó en nuestro hospital para ver si se incluía marcapasos y la respuesta del Departamento de Electrofisiología en conjunto con Fisiología del Ejercicio fue que no se le ponga marcapasos. La recomendación es que ya no siga haciendo deporte, porque evidentemente en algún punto se va a terminar bloqueando. Esto va a ser un desenlace fatal. Pero son pacientes que nos enseñan que el punto de la cardiología deportiva de pronto nos mete en ciertas dudas para tomar decisiones en esos escenarios clínicos. Por eso es que es muy buena la pregunta con respecto a esto, ¿no? Y él llegó bloqueado con 45 de frecuencia cardíaca, pero tenía una respuesta cronotrópica en el esfuerzo máximo perfecta. Alcanzaba 140 en esfuerzo máximo. Me acuerdo que había hecho 14 METs. Ya quisieran muchos de mis residentes tener 14 METs en una prueba de ejercicio. Sí, de pronto vemos este tipo de cosas y nosotros mismos nos damos de topes, ¿eh? Y tú ibas a responder, Sí, en cuanto a lo de la fibrilación auricular, ¿no? Justamente lo que veíamos en cambios, por ejemplo, ecocardiográficos, dilatación auricular, remodelado ventricular izquierdo, derecho también, o sea, tenemos que ver todos esos cambios. Pero en el momento que ya hay FA, en teoría sí tendríamos que decirle al atleta que hay que desacondicionar pues su condición, como la tenemos. Es muy difícil en atletas porque muchos de eso viven. Es como si nos dijeran, no puedes ejercer. De eso viven y han vivido durante muchos años y es algo difícil. Se tiene que hacer aunado al tratamiento que ya conocemos de FA, ¿no? El anticoagulante que usted nos comentaba. Y sí, dependerá obviamente del paciente, pero considerar ablación de venas pulmonares, etcétera, toda esta cuestión extra que sería el algoritmo normal de un paciente en FA. Pero sí, sí es difícil, ¿no, Doc? Por la sí, cuestión de un atleta arrítmico. y en qué pacientes decir ya no. El entrenamiento deportivo ya no es un consejo, ¿no? Tenemos que irnos al
auditorio porque tenemos ya al atleta esperando la prueba de ejercicio, pero seguimos contestando ahí a sus preguntas con mucho gusto y un aplauso, por supuesto, para todos los participantes. Muchas gracias.